Hola, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar con ustedes en esta tarde mientras estamos en esta serie de Primera de Timoteo. Hoy estamos en el capítulo 6, los versículos 3 y 5. En el siglo XIV, allá por el año 1346 a 1347, se dio una de las pandemias más severas que ha habido en la historia de la humanidad. Y esta pandemia alcanzó lo que es Asia, Europa y también parte de África. Le llamaban la peste negra. Esta pandemia que se dio en ese año se llevó más o menos un 17 a 54% de la población murió en esa ocasión. Esa es mucha gente. Luego, posteriormente, en el año 1918-19, por ahí se dio lo que se llamaba, le conocían también como la gripe española. Esa se cree que más o menos se llevó entre 5.4% de la población del mundo murió en esa pandemia. Luego tenemos la pandemia que tuvimos el 2019-2020, el cual le llamamos COVID-19, que se llevó más o menos, se cree que se llevó un 0.3% de la población del mundo murió en esta pandemia. Pero irónicamente parece que esto es similar a lo que está pasando en la iglesia, donde hay una pandemia de falsas enseñanzas, de falsos maestros que están inundando las iglesias y nuestro mundo, nuestra sociedad, con falsas enseñanzas. Eso está diezmando la iglesia, diezmando a la gente, está aniquilando el alma de los seres humanos. Como ustedes saben, estamos en esta serie y hemos hablado ya de 3 grupos. Hablamos de las viudas, hablamos de los ancianos, hablamos de la semana pasada hablamos de los esclavos, que son parte de la estructura de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de otro grupo más, que son los falsos maestros. Y como he dicho, hoy en día lo vemos casi como una pandemia, porque es tan nociva el efecto de las doctrinas falsas que se dan en el día de hoy, que están dañando y afectando la vida de las personas. Muchos en aquel tiempo estaban preocupados por la fiebre negra o la gripe española o el COVID-19. Hoy en día realmente estamos lidiando con esta otra pandemia y cada uno de nosotros necesita ser alguien que pueda discernir las desviaciones que menciona la palabra en cuanto a las falsas doctrinas. La mayoría de la sociedad en el día de hoy no le presta atención, especialmente en la era de la informática, de la tecnología. Ya los seres humanos hoy en día, especialmente incluso en la iglesia cristiana, ya no se enfatiza tanto en una doctrina sana. Yo sé que por ahí hay muchos que dicen, bueno, cada grupo religioso, o por lo menos de las iglesias, las religiones organizadas, proclaman de que ellos tienen la doctrina correcta. Y yo sé que incluso nosotros como iglesia proclamamos tener la doctrina correcta. Pero vamos a ir a la Escritura a ver en qué se basa el hecho de cómo podemos identificar
a estos maestros con sus doctrinas falsas. Porque déjeme decirle que no es fácil, porque la mayoría de los falsos maestros y de las falsas doctrinas llegan a nosotros de una forma parecida a lo que hoy proclamamos como la fe cristiana. Llegan con este argumento usando incluso el nombre de Jesús. Pero que realmente no es el Jesús que habla la Escritura. Y hoy trataremos de ser un poco fiel a esto para poder entender un poco qué es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos a nosotros o quiere enseñarnos. Los maestros que promueven la ganancia en lugar de una vida espiritual deben de ser considerados falsos maestros. Por lo menos eso es lo que el texto de esta tarde tiene que decirnos. Déjenme leer el texto en 1 de Timoteo 6, capítulo 6, versículos 3 y 5. Y yo leo de la versión Nueva Traducción Viviente, y esto es lo que dice. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Esa es la base principal de la doctrina bíblica, de la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina sana, que conduce a una vida de sumisión a Dios. Dice, no estoy bien, el versículo 4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y falto de entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Este es el texto de esta tarde. Entonces, en este versículo, de este texto, Pablo nos da tres formas diferentes en las que podemos identificar a un falso maestro. Es necesario identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Y nos da tres aspectos rápidamente. El primero es que cualquiera que enseñe una doctrina diferente, debe de ser considerado un falso maestro. Cuando alguien enseña una doctrina diferente, cuando alguien que venga y diga algo que sea contrario a lo que Dios ya reveló a través de Cristo a nosotros y está plasmado ya en las Escrituras, si alguien viene enseñando una doctrina diferente a esa o diferente a eso, debe de ser considerado un falso maestro. ¿Cuál era la doctrina que se enseñaba en aquel tiempo para poder entender cuál es lo falso y cuál es lo correcto? La doctrina que predicaban los apóstoles y la doctrina que se enseña en la Biblia siempre tiene que ver con Dios. Y en este caso tenía que ver con Jesucristo, que nació y murió y resucitó y que vendrá otra vez. Esa era la base principal de toda la enseñanza que se daba en la iglesia del primer siglo. Pero se corrompió esto. Y por eso es que es importante identificarlo. Cuando las Escrituras revelan la verdad y alguien suma eso, o le quita, le suma o le quita, o le agrega, perdón, a la palabra de Dios, debemos considerar a esa persona como un falso maestro, con una falsa doctrina. Por ejemplo, si alguien saliera y dijera, Jesús no es realmente el Hijo de Dios. Si alguien viniera con ese argumento, ese sería un gran candidato y ejemplo de alguien que es un falso maestro con una falsa doctrina. Si alguien dijera que Jesús no es el Hijo de Dios. Y usted sabe que hoy hay mucho de eso, ¿no?
Hay personas, como dije, vienen, envuelven esto y lo maquillan y traen el nombre de Jesús, pero para ellos Jesús simplemente es un profeta, un buen hombre, alguien que vivió y existió y que fue misericordioso y todo, pero ellos no creen que es Dios. Entonces esa persona, ese maestro debe de ser considerado como un maestro falso, porque está enseñando una enseñanza, una doctrina diferente a la que habla la Escritura. Segundo aspecto, para poder identificar un falso maestro, es cualquiera que se desvía de la verdad. Cualquiera que se desvía de la verdad que de Jesús. Por ejemplo, porque no está de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando alguien levanta y dice, Jesús dijo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que Él dijo, yo no creo lo que Él dijo. Yo pienso que, yo creo que. Y tratan de contradecir la enseñanza o lo que Jesús dijo. Eso debe ser considerado como un falso maestro. El tercer aspecto para identificarlo es aquel que promueve beneficios personales. Un falso maestro siempre, decía el apóstol Pablo, va a promover sus propios beneficios, ya sea por parte de él, para él o para su audiencia. El lugar, en vez de hablar de lo espiritual, está hablando de prosperidad. El propósito de ser seguidor o cristiano es ser más como Jesús, es creer y crecer en conocimiento y en gracia. Esa es parte del ser el seguidor de Jesucristo, parecernos más a Él y crecer, como dije, en gracia y en conocimiento. Por ejemplo, cualquiera que enseñe y conduzca sus propios beneficios personales, en lugar de enseñar lo espiritual, de lo cual la palabra habla constantemente. Ahora en día sabemos que eso se llaman lo que es el evangelio de la prosperidad. Todo eso es falso. Es falso. Porque usan el nombre de Dios, sí, pero no es la doctrina que encierra a Jesucristo. Es más, habían habido muchos de estos en los años 90 o antes de los 90, por ejemplo. Se hablaba mucho de un movimiento que llamaba la siembra y la cosecha. En fin. Y muchas de esas personas se convirtieron en multimillonarios manipulando las necesidades de las personas y usando obviamente la Escritura. Y ese no es el evangelio que habla la Biblia. Prometen riquezas y beneficios para una vida fácil y evitan, por ejemplo, la obediencia y la vida llena del Espíritu que habla la Biblia. Promueven mucho lo que es. Estos maestros, dice el apóstol Pablo, que pretenden conocer, son populares, son optimistas, pero dice Pablo, y que llegan a un punto donde se envanecen y no entienden nada, decía Pablo. No comprenden en sí la verdad de la palabra de Dios. Este tipo de enseñanzas es cada vez, como dije, es más popular. Porque los seres humanos no queremos trabajar para obtener las cosas. Y enseñan una forma completamente diferente de que lo que dice la Biblia. No están de acuerdo con las palabras de Jesús y no enseñan la espiritualidad, no enseñan la sumisión, no enseñan la entrega a Cristo, no enseñan una vida santa delante del Señor. Muchas iglesias, por ejemplo, en el día de hoy se han convertido afirman más bien el pecado de las personas en vez de llamarlas al arrepentimiento. Ahora, las falsas enseñanzas aprueba el pecado en lugar de confrontarlo y llamarlo al arrepentimiento. Muchas iglesias se han convertido en realidad en un club social y allá ellos, está bien, sigan adelante.
Pero la Biblia habla específicamente de esto. Por eso Timoteo decía en su segunda carta, dice, no se junten con ellos, ni tengan nada que ver con ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar estos aspectos entonces en nuestra vida? Déjenme darles algunos aspectos importantes en relación a la doctrina. La sana doctrina o la sana enseñanza siempre se centra en el Señor Jesucristo. Siempre debe ser centrada en el Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. De tapa a tapa en la Biblia, de página de principio a fin en la Escritura, el centro de la enseñanza bíblica es Dios. No es el ser humano, no era ni Pablo, no era ni Abraham, no era ni Noé, ni Moisés. No, era Dios, Dios obrando en los seres humanos. Dios es el centro de la Escritura. Es el centro. Entonces, hoy en día, en el nuevo pacto, Jesús es el centro de la enseñanza, está el centro del mensaje, la discusión, el propósito de esta iglesia es exaltar, debe ser buscar a alguien más quien escuche la palabra y sea transformado. Pero si alguien no basa su doctrina, su enseñanza en Jesucristo, si una iglesia no basa su enseñanza en Jesucristo como el suficiente Salvador, si la enseñanza de tal iglesia no es el enseñar de que Cristo nació de la Virgen María y que vivió una vida sin pecado, que murió por nuestros pecados y que resucitó y que va a venir otra vez, si no se habla del Cristo poderoso, si no se habla de Jesús, quien es la esperanza, si no se habla de Jesús, quien es el Redentor, es mejor salirse de esa iglesia. Es mejor salirse de esa iglesia. Segundo lugar, la sana doctrina se centra en la vida espiritual, en lo espiritual. Dios está interesado en la sanidad espiritual. Porque la forma para vivir para siempre es cuando usted y yo nacemos espiritualmente. Entonces, la vida espiritual es parte del centro, de la esencia de la enseñanza bíblica. Que dice, por ejemplo, es un tema dominante en toda la Escritura. Dominante significa que nuestra conducta está alineada con la verdad de Dios. Entonces, la sana doctrina se centra en la vida espiritual, donde Dios es donde realmente los hombres en la teología no son donde Dios no está para agradar al hombre y cumplir sus deseos del hombre. Eso se llama ganancias. Como dice el apóstol, que Dios de alguna manera va a satisfacer los deseos de las personas. ¿Por qué? Porque la doctrina está en Cristo, no está basada en los hombres. O el énfasis es en el ser humano. Los falsos maestros promueven las ganancias mediante motivos equivocados. Pablo realmente no se anda por las ramas de aquí. Dice que los falsos maestros están motivados por la vanidad y el orgullo, y estos dicen tener conocimiento y perspicacia, y sin embargo Pablo dice que no saben nada, no conocen de la verdad de Dios. Les encanta tener buenos seguidores fieles a quienes ellos puedan manipular y quienes les puedan creer, pero en realidad no conocen nada, dice Pablo. 4. Los falsos maestros y su enseñanza comienzan con el hombre y no con Dios. Tratan de alabar a los seres humanos. El mensaje es específico, es en los seres humanos. Se trata del pueblo y no del Salvador. Se trata de las personas y no de Cristo. El primero es exaltar en la escritura bíblica los principales principios. El primero es exaltar al Salvador, y el segundo es humillar al pecado, y obviamente el tercero desea promover la vida santa delante del Señor. Ahora,
También, en quinto lugar, los falsos maestros generalmente pueden ser descubiertos por sus propias conductas. Muchas veces se centran en el hombre, lo edifican, y la razón que lo prosperan y porque exaltan al hombre más que a Dios, y aceptamos cualquier enseñanza que nos haga sentir bien. Hay gente que está buscando iglesias donde lo hagan sentir bien, donde él puede escuchar lo que él quiere escuchar, y de esa manera lo están más bien levantando, edificando al hombre, pero no están glorificando a Dios. También, número 6, los falsos maestros pueden producir efectos muy dañinos a quienes los escuchan. Efectos dañinos. El orgullo casi siempre lleva a la envidia y el deseo de tener más. El orgullo los hace competitivos y tendemos a menospreciar obviamente a los demás para mejorarnos a nosotros mismos, para obtener más. Las personas orgullosas suelen estar siempre envueltas en controversias, en problemas, en dificultades. Es necesario enfrentar a estos maestros que están enseñando falsas doctrinas debido al daño potencial que le pueden causar a los seres humanos, a las personas que les escuchan. Los falsos maestros, por ejemplo, se preocupan por las posesiones materiales, deseando más alrededor de ellas. Son peligrosos para el cuerpo de Cristo en realidad. Ahora, una de las enseñanzas predominantes en la palabra de Dios es tan destructiva, es la idea de que las personas que dicen ser cristianas solo hacen lo buscan por su propio beneficio. Mira, esto se da mucho en el día de hoy. Hay personas que están llegando a las iglesias solamente y siguen al Señor, están allí mientras obtienen algo personal para ellos o beneficios personales. Pero en el momento en que viene una crisis, un problema, una dificultad, y sienten como que ya no, el favor de Dios no está con ellos, mejor se van. ¿Sabe por qué? Porque siempre se busca, o en el día de hoy se está buscando a Dios simplemente por nuestro propio beneficio. Se está buscando a Dios. Estamos buscando nuestros propios placeres, nuestro propio bien. Y bien físico, bien económico. Pero la Biblia habla de que esta enseñanza tiene que ver con nuestra espiritualidad, con una vida entregada a Cristo, que adore y que glorifique al Señor, que se someta al Señor. Entonces, se trata de la vida, se trata de la vida cristiana. Entonces es importante saber qué dicen las Escrituras en cuanto a eso. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 decía que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, en lo correcto, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado. Entonces debemos entender qué dice la Escritura, y también debemos conocer por qué lo que creemos y por lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que necesitamos entender eso? ¿Por qué creemos lo que hacemos? Otra cosa importante es que debemos de confiar en el Espíritu Santo como el maestro principal. Ahora, yo no estoy aquí para decirles que yo conozco toda la sana doctrina. Probablemente quizás algunas cosas yo las malentienda, porque soy un ser humano. Pero algunos maestros falsos es fácil identificarlos. Y son dañinos para el ser humano. Y a veces hay que confrontarlos. Necesitamos tener discernimiento, inteligencia, sabiduría de Dios para poder confrontar estas falsas doctrinas. Como dije en principio, pueden ser peor que una pandemia. Pueden matar el alma, el espíritu de los seres humanos. Imagínense que alguien esté reclutando miles y miles de personas diciéndoles que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿En dónde van a encontrar salvación?
Les dije que puede causar un daño tremendo. En el año, no me recuerdo, en los 90, no sé, igual el 96 por ahí, hubo aquí en California, creo que fue en San Francisco, por ahí, una secta que se llamaba The Heaven Gate, la puerta del cielo. Y en ese grupo le dijo a todos sus seguidores que ya tenían que iba a tener que tener un encuentro con su creador y que una nave espacial o extraterrestre iba a venir a recogerlos, pero que ellos necesitaban suicidarse. Y se suicidaron un montón de gente, esperando que esa nave los iba a venir a recoger para ir al encuentro de su creador. Jim Jones, otro hombre, David Koresh, otro gran hombre que miles, cientos de personas murieron por causa de un hombre con una mente, como dice el apóstol Pablo, torcida. Por una mente torcida. Una mente, como dice él, dice él que estos hombres, dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de la palabra de Dios. Este provoca discusiones, termina en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida. No le importa a los seres humanos. No les importa. Así que pidamos la dirección del Espíritu Santo y comencemos a identificar. Si usted está asistiendo a una iglesia con estos que tienen estas cualificaciones por ahí, estos maestros, tenga cuidado. Tenga cuidado. Espero que esto le ayude para usted, para su familia, en el seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús tiene un interés importante en que usted conozca la verdad. Pablo tenía un interés grande, un celo grande, porque los creyentes conocieran la verdad y pudieran identificar a los falsos maestros que están todavía en las iglesias en el día de hoy. Que Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.